El Evangelio es la buena noticia de cómo Dios nos ha salvado, nos salva por medio de Jesús. Pero esa buena noticia no puede ser buena noticia si primero no conocemos la mala noticia. Así es. Entonces, la mala noticia es todo lo que viene a partir del verso 18 hasta el capítulo 3, versículo 20. Todas son malas noticias. Todo lo que habla ahí, habla de la deuda que nosotros tenemos, habla del diagnóstico. Y quiero que te puedas imaginar que es como Dios dándonos la radiografía espiritual del hombre, diciéndonos, este es el problema que ustedes tienen, esta es la situación que ustedes tienen hacia mí. Yo como un Dios santo demando justicia, pero la condición del hombre es esta. Es como ir a un doctor, ¿verdad? Y recibir una noticia, usted tiene cáncer terminal. Pero ¿cómo, doctor? Bueno, pues aquí está el diagnóstico y aquí está la radiografía. Entonces, no puede ser buena noticia el Evangelio si primero no conocemos las malas noticias. Entonces, del verso 18 en adelante, lo que vamos a estar leyendo, lo que vamos a estar viendo es nuestra condición. Sé que no nos gusta escuchar eso, no es agradable escuchar eso, pero no es lo que Pablo piensa, sino es lo que el Espíritu Santo reveló, no es lo que nosotros queremos, es la realidad de Dios. Y me encanta porque a partir del capítulo 3, verso 21, Dios irrumpe ese mensaje y entonces empieza a hablar las buenas nuevas del Evangelio, las buenas noticias. Entonces, fíjate qué curioso. Casi siempre cuando nosotros hablamos del Evangelio empezamos a hablar del amor de Dios, ¿no? O sea, empezamos a hablar como, pero Dios nos ama, Dios te ama, te quiero decir que Dios te ama. Es curioso que Pablo cuando empieza a hablar del Evangelio no empieza a hablar del amor. Empieza a hablar de la justicia y de la ira de Dios. Sí, porque a veces como que nuestras buenas obras nos ciegan. Y buenas obras entre comillas, ¿no? Sí. Nos ciegan y no podemos ver en la situación en la que verdaderamente estamos. Entonces, así es. Pablo lo pone muy bien. Así es. ¿Cómo puedes ir a un doctor si no te consideras enfermo? Es cierto. Dices, pues, ¿de qué voy a ir a un doctor? O sea, yo creo que una de las cosas que a veces nos pasa inclusive dentro de la misma iglesia, siendo ya parte de una iglesia y diciendo que tenemos fe en Jesús, es que no sabemos de qué Jesús nos ha salvado o por qué necesitamos un Salvador. Algo tan sencillo como eso. Y pasa porque de repente se nos predica o se nos enseña el Evangelio de una forma en la que omitimos toda esa parte del diagnóstico, omitimos toda esa parte de la justicia y de la ira de Dios. Pero fíjate que fuerte es esto, porque la única manera en la que el Evangelio de Cristo puede brillar en nuestra vida y la única manera en que el amor de Dios puede ser revelado a nuestra vida en esa magnitud es que conozcamos nuestra condición sin Cristo. O sea, porque el amor de Dios se revela en el Evangelio. Pero para que esto suceda, primero tengo que saber cuál era mi condición actual, mi condición sin Jesús. Sí. Y como te digo, Pablo en el verso 16 está hablando, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Ahora, ¿salvo de qué? Dice, este Evangelio, esta buena noticia, tiene poder para salvarnos. Pero entonces ya en el verso 18 empieza a decir, ¿salvo de qué? Podrías ponerlo así, entre más sabes la condición en la que estamos, más buena noticia es el Evangelio. Totalmente. Sí, y si estás enfermo, pero no vas a un doctor, puede ser demasiado tarde, ¿no? En la otra escuché una frase que el camino de cuando te avientas de un edificio de 50 pisos es seguro por 49 pisos hasta que llegas al 50. O sea, a veces cuando vemos, como dices, o sea, yo siempre me gusta ponerlo así cuando se apagan todas las luces, cuando se apagan todo lo bien que está en tu vida, ahí es cuando miras esa única luz que siempre está prendida, la esperanza de Cristo. Y es cuando la miras y dices, oh, no la miraba porque yo me ponía todos estos focos y no se mira, pero cuando todos estos focos que eventualmente se van a apagar en tu vida, miras esa luz y dices, ok, ya te puedo ver, Cristo. Sí, imagínate que de repente, no sé, supongamos estás en tu trabajo y tú te sientes bien, estás bien aparentemente, pero por alguna razón tu patrón lleva a un médico para revisión, chequeo general de todo el equipo, ¿no?
Y tú vas por obediencia a tu patrón, pero tú te sientes bien, no sabes que pasa algo en tu cuerpo. Pero de repente te hacen un examen general y arroja que tienes una enfermedad terminal. Y dices, ¿a qué horas pasó esto, no? Entonces, en ese momento cambia tu vida. Pero si en ese mismo momento el médico te dice, ¿sabes qué? Usted tiene una enfermedad terminal, pero tengo buenas noticias. Hay una nueva vacuna que si usted se la pone, o sea, la enfermedad, por más mortal que sea, tiene esta cura. Pero es la única cura. ¿Te la pondrías? Pues claro que sí. Sí, Porque claro. sabes, te han dado el diagnóstico. Ahora, esa situación de vivir tu vida aparentemente normal y porque te sientes bien, te miras bien, no sabes que estás enfermo, es la situación en la que vive el mundo. Ellos viven o vivíamos en una situación donde hacíamos lo que queríamos sin considerar a Dios y no adorar a Dios, no llamándole pecado a las cosas que hacíamos porque ignorábamos eso. Pero la escritura viene a abrir nuestros ojos y a darnos cuenta de nuestra propia pobreza y nuestra propia incapacidad de justicia, nuestra propia incapacidad de llegar a Dios. Entonces por eso el Evangelio es tan relevante y siempre será relevante, porque la enfermedad del pecado sigue en el mundo. Y es por eso que el Evangelio es el único mensaje que salva, porque el Evangelio revela la única manera en la que Dios ha destinado que el hombre sea salvo.